Azucena sin hojas. El día de hoy te voy a compartir por qué pasa esto. Bienvenidos al mundo de la nena australiana. El mundo de la nena australiana. La floración de nuestros amarilis adquiridos en este nuevo año, pues miren, continúan dándonos. Aquí tenemos a esta hermosa Amaryllis Irina, miren, preciosísima, ella con 3 florecitas y una más que viene en camino. Acá tenemos a la Amaryllis Gigans Amadeus, miren esta preciosura, bastante grande, por eso creo que es Gigants, porque es grande. Y acá tenemos a esta preciosa Pretini, miren, sumamente hermosa. Bueno, pues ya aquí tenemos a esta preciosura que todavía su ID lo desconocemos. Esta niña nos vino, como digo yo, de infiltrada. Ya, entonces estas preciosas florecitas ustedes las vieron durante su proceso de siembra, como fueron los bulbos que nos llegaron así simplemente sin nada de hoja. Es aquí donde nosotros queremos hacer una pequeña pausa. Normalmente los bulbos de Amaryllis que adquirimos, dependiendo del proveedor, vienen unos con hoja y otros sin hoja. Aquellos que vienen sin hoja, en este caso, y sin nada de raíz, pues vienen de una época de reposo en el que han estado encerrados en una área en la que provocan un poco de estrés, para que así luego ellos vengan preparados para la floración. Por un ejemplo, aquí en lo que es Ecuador, estas plantitas las traen de otro lugar y ellas ya vienen preparadas para florecer, ya que estamos en época invernal, en época de lluvia aquí en mi país Ecuador. Entonces es allí donde ellas comienzan a florecer, ya que hace mucha más calor. Bueno, pues si tú de pronto nunca has comprado Amaryllis, de pronto las obtuviste por semilla o te obsequiaron plantitas pequeñas y tú dices, pero ¿por qué voy a cortar las hojas? Las hojas no se las cortan en el momento que uno desee, te cuento. Yo durante los años que llevo con este género me he dado cuenta que ellas hablan, que ellas te indican cuando es necesario que las realicemos la respectiva poda. Sí, a ellas también se podan. Mira, yo tengo Amaryllis desde lo que son desde semilla. Miren, estas de aquí ya tienen ya un buen tiempito. Entonces ellas, si mal no recuerdo, están entre el año y medio, año y medio que están de crecimiento. Estas de acá, todas ellas son de semilla, ya todas ellas son de semilla. Mientras las hojas sean mucho más grandes, pues va a ir aumentando el tamaño del bulbo. No es que enseguida florecen, te cuento, florecen entre 3 a 5 años cuando se la ha obtenido así de semilla. Entonces, como te decía, pues ellas hablan, ellas nos indican. Por un ejemplo, aquí tengo un ejemplo clarísimo de esto, como es el caso de esta de aquí. Miren, ella tiene sus hojas bastante largas y ya las empezó a inclinar. Entonces aquí cuando ella las inclina es necesario que nosotros realicemos la respectiva poda, ¿ya? Entonces, ¿cómo realizamos la poda? La poda no la hacemos a ras. La poda se hace donde la planta se quebró, si se puede decir así, donde empezó a inclinar. Entonces mire, aquí está que se nota esta partecita y yo vengo y realizo el corte, ya. Igual pasa con la de acá, observo dónde está la partecita que se dobló. Entonces esto es debido al peso que tienen las hojas, ya, porque miren, son hojas bastante largas, hojas que están bien gorditas. Estas hojitas tienen una gran cantidad de agua, entonces aquí esto va a cicatrizar y va a hacer que las hojas que están en la parte de adentro empiecen a desarrollarse. Esto ayuda a que la planta también empiece a centrarse en ir engordando poco a poco su bulbo.
Si de pronto dirás, pero Adriana, ya corté, entonces tengo que esperar floración segura. No, es necesario que el bulbo de Amaryllis o Azucena esté grande. Entonces simplemente vamos a ir dejando que ellos sigan su proceso. Lo que sí es importante es que nosotros mantengamos abonado, ya abonemos nuestras azucenas, ya, y también retiremos lo que son hojitas secas, ya, como es el caso, miren, de las hojitas secas que retiramos a los lados, para evitar que allí se guarde de pronto algún tipo de bichito y luego nos afecten nuestras plantitas. Les comparto, esta de aquí es un bulbo mío ya de, creo que tiene entre 2 o 3 años aquí en el jardín. A él también le realizamos el corte de hoja, que es más, estaban bastante largas, se cortó. Si mal no recuerdo, hace como unos 2 meses empezó a sacar hojita nueva. Y miren, pues ya nos ha regalado una hermosa vara floral, que también es rellena. Si mal no estoy, ella es Darcy Queen. Acá tenemos otra más que también se le realizó el corte de hojas. Como te digo, cuando el bulbo es grande, ellas nos dan vara floral. Miren, aquí también tenemos a esta preciosura que desconocemos por el momento su ID, todavía no está abierta completamente. Ya una vez que podamos verla por completo, podremos saber su ID. Entonces aquí, allá también se le realizó el corte de hoja, nos está sacando hojitas nuevas y a su vez también nos está sacando un bebecito. Bueno, pues cortamos las hojas de nuestros Amaryllis. Quiero que me dejes en los comentarios qué te pareció. ¿Será bueno, será malo? ¿Lo has hecho, no lo has hecho? Pues bueno, y se despide de ustedes Adriana de Vera del mundo de la nena australiana, recordándote siempre, mi jardín me entretiene y nada me detiene. Nos vemos, chao, chao. El mundo de la nena australiana.